Jimmy Vargas. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una semana más con mucha información. Mi nombre es Jimmy Vargas, presidente, CEO de JV Tax and Accounting Services. Hoy tengo mucha información para ustedes. También tengo anuncios, pero antes de comenzar quiero dejarles saber de que nuestra firma contable ya terminamos todos los reportes de nómina, los reportes de payroll. Ya los terminamos. También hemos hecho muchas formas W2 y muchas formas 1099 también ya las hicimos. Gracias a Dios ya salimos de esa montaña de trabajo que teníamos acumulada el mes pasado, el mes de enero. Así que sí, el 31 de enero básicamente era la fecha límite, pero ya terminamos con todo eso. También estoy mandando un saludo a los que se están conectando por Facebook Live. Estamos en vivo en Radio América 900 AM. Estamos transmitiendo para todo el área de Washington, D.C., Maryland y Virginia. Tenemos una comunidad muy grande de latinos acá. Y ojo con los preparadores de impuestos fantasma, ya que usted no se puede dar el lujo de caer en malas manos, no se puede dar el lujo de que lo auditen o que lo investiguen, especialmente este año, ya que muchas leyes han cambiado y muchos de los créditos y deducciones de cuales yo he hablado ya varias veces en las semanas pasadas. Muchas personas con Tax ID, incluso con social manchado, como le dicen, no van a calificar para ciertos créditos. Así que hay que tener mucho ojo. Hay muchos preparadores de impuestos cometiendo fraude, lo engañan, le prometen una cosa, le salen con otra, no firman el documento, no se hacen responsables. Así que hay que tener mucho cuidado. Y el que paga los platos rotos, escuche bien, no es el preparador de impuesto, es usted el contribuyente, el responsable de contratar a un contador licenciado, un preparador con licencia, un preparador con experiencia, con ética, para que no le vaya a suceder esto de los fraudes. Así que, señores, ese es un consejo. Hace 2 semanas atrás, antes que se me olvide, yo hablé del tema de Fix and Flip, porque yo sé que aquí en Maryland hay muchos contratistas, tenemos muchos clientes que hacen básicamente el negocio de inversión de comprar una propiedad, remodelarla y venderla y luego sacarle cierta ganancia. Eso es muy común aquí en Washington, D.C., Maryland y Virginia, o sea, toda esta área del DMV. Hay 10 errores comunes que cometen estos inversionistas a la hora de comprar, remodelar y vender para sacar una ganancia. Les voy a mencionar, estas son las 10. La número 1 es caer en una estafa. Hay muchas estafas aquí en Baltimore, Maryland. Hay empresas haciendo estafas. Inclusive tuve 2 clientes de Argentina que fueron estafados. Invirtieron más de $100,000 y tuvieron que poner abogado, o sea, pagar abogado y meter abogado en el caso para poder recuperar cierta parte de la inversión. Eso es muy común, así que cuidado con las estafas, con el negocio del fix and flip. La número 2, especular en el mercado inmobiliario. La número 3, dudar ante una oferta claramente ventajosa. O sea, si a usted le sale un buen deal, haga los números y si le salen los números, si los números cuadran y cree que le van a dar buen resultado, pues hágalo y no dude, porque esos deals buenos se van así, se van volando. La número 4, comprometerse contractualmente sin salida. Hay personas que firman sin leer. Mucho cuidado con firmar sin leer los documentos. Esa es la número 4. La número 5, no inspeccionar la propiedad antes de la compra.
o antes del cierre. Así que tienes que inspeccionar la propiedad antes de la compra. Suponer, la número 6, suponer que el título de la propiedad está en regla. Hay muchas propiedades allá afuera abandonadas o propiedades que no tienen un buen title, no tienen un clean title, no tienen un título limpio. Así que usted tiene que hacer esa investigación o tener por lo menos un abogado de bienes raíces que le pueda ayudar con ese tipo de trámites. La número 7, subestimar el costo de las reparaciones y renovaciones. Si usted va a remodelar, usted va a reparar un fix and flip, usted tiene que hacer los números, porque en este tipo de negocio todo depende de los números, así que tienes que aprender a hacer los números. Si usted necesita ayuda en aprender a hacer los números, nos puede contactar. Incluso nosotros acá en nuestra firma contable, JV Tax and Accounting Services, estamos ayudando a nuestros clientes empresarios a obtener préstamo para poder hacer este tipo de negocio, para invertirlo en bienes raíces, en fix and flip o para expandir su negocio. Pero ojo, estoy hablando de nuestros clientes. Si usted es cliente de nosotros, usted puede llamar para una consulta para más información sobre estos préstamos, ¿ok? La número 8 es realizar trabajos de mala calidad para ahorrar dinero. Si usted hace esto le puede salir el tiro por la culata, así que mucho cuidado con cut corners, como dicen los gringos, o sea, tratar de hacer un mal trabajo solo porque quieres ahorrar dinero. Es una mala práctica en fix and flip. La número 9, invertir demasiado en una propiedad. Esto es lo opuesto a no invertir lo suficiente. Si usted invierte demasiado, eso le quita ganancia al final del día. Repito, todo depende de los números. Esa es la número 9. Y la última, la número 10, olvidarse de pagar los impuestos. Señores, acuérdense que en este mundo no nos libramos ni de los impuestos ni de la muerte, así que ojo, pilas con eso, ¿ok? Así que tenemos varios casos, tenemos un caso fuerte, un caso grave, un caso que les voy a comentar, pero antes de llegar ahí, si usted tiene un social manchado, antes de hablar del tema de los casos, si usted tiene una tarjeta, un social, y en ese social dice not valid for employment, usted no califica para ciertos créditos. Por ejemplo, está el Earned Income Tax Credit, que es el crédito por ingreso de trabajo. No vas a calificar tampoco para el crédito del niño, el Child Tax Credit, ni para el Additional Child Tax Credit, que también es un crédito que tiene que ver con los niños menores de 17 años. Pero acuérdense que hay dos deducciones nuevas este año, que una ya la he mencionado varias veces: no impuestos en las propinas, no impuestos en el overtime. Pero ¿qué pasa? Para estas dos nuevas deducciones, sí se requiere tener un social válido. Incluso para los que tienen un social, y si en el social dice valid for work only with DHS authorization, o sea, si está manchado, tiene letras, dice por escrito que el social es válido para trabajar, pero solamente con la autorización del DHS, el contribuyente tiene que tener el permiso de trabajo vigente a la hora de hacer el impuesto para poder calificar para estos créditos que he mencionado. Así que mucha gente, y yo escuché un comentario por ahí en las redes, de personas que ya están diciendo que no van a hacer impuestos este año, o sea, que lo van a dejar para
para el siguiente año, para el año que viene o qué sé yo. El problema es que, primero que nada, en la ley tributaria de este año, 2000, que aplica los impuestos del 2025, está vigente hasta el 2028, o sea, hasta cuando termine los 4 años de la administración Trump. Así que la ley del año que viene va a ser posiblemente muy parecida o casi igual a la ley de este año. Así que eso de que voy a dejar de hacer impuestos hasta el año que viene no le va a funcionar. Esa es una. Y la dos es que cada año es un caso diferente. Cada año es un impuesto que usted tiene que hacer. Por eso es que cuando usted tiene deudas tributarias, son basadas en el año en que usted está, que en el año en que usted declaró. Así que usted puede tener varias deudas de varios años o solamente una deuda o muchas deudas. Así que todo depende del periodo. El periodo viene siendo el año fiscal. Así que eso de que voy a dejar mis impuestos para otro año no le va a funcionar a usted. Así que y también hay otra deducción que es para personas mayores de edad, para personas 65 o más, ¿verdad? De edad, van a poder recibir hasta $6,000 por persona en deducción, no crédito, en deducción, o hasta $12,000 para parejas casadas declarando en conjunto. Esto también es nuevo este año, yo creo que ya lo había mencionado, y si necesitas un número de seguro social válido para calificar para este crédito. También quería mencionar que la deducción que tiene que ver con no impuestos hacia las propinas también puede aplicar para un subcontratista, para un trabajador independiente, pero la otra deducción, la deducción de no impuestos sobre overtime, o sea, horas extra, ese solamente aplica para empleados. Si usted es un subcontratista, usted trabaja por su cuenta, usted no va a calificar para esa deducción. Ahora, ojo, la de no impuestos son tips, no impuestos son horas extra, y la deducción extra para personas mayores de 65 años son deducciones, no son créditos. Los créditos son el crédito del niño menor de 17 años, el crédito por ingresos de trabajo, obviamente es para personas de bajo recurso que están declarando impuestos y no ganan bien, están bajo cierto umbral, pues obviamente no califica. Si usted gana mucho dinero, de todos modos, de repente usted no va a calificar para estos créditos, así que todo depende de los números. Por eso sigo mencionando el tema de los números, ¿ok? Tenemos, ahora sí, podemos comenzar a hablar de un caso bravo que tenemos acá en JV Tax and Accounting Services, y no voy a mencionar el nombre de la empresa, es un restaurante, pero no lo puedo mencionar porque estamos hablando de un tema privado, pero sí puedo hablar del caso. Lo que sucedió es que, bueno, es un restaurante que tiene 3 socios y obviamente usted sabe muy bien que a veces los socios no se pueden poner de acuerdo a la hora de las operaciones de un negocio. Entonces, un socio se atiene al otro socio, el otro socio se atiene al otro, pero al final ninguno de los 3 hizo nada al respecto. Cuando digo no hizo nada, estoy hablando de una deuda. Este restaurante, cuando ellos me contrataron, me firmaron un poder y obviamente me tocó investigar primero
me tocó investigar con el IRS cómo estaba la situación y luego me tocó investigar con el estado de Maryland para ver cómo estaba la situación. Y resulta que con el IRS, este restaurante actualmente tiene una deuda que supera los $150,000. $150,000, y esta deuda tiene que ver con la retención de impuestos de empleados. O sea que cuando un restaurante o una empresa le retiene impuestos a sus empleados, si usted no paga este dinero al gobierno, prácticamente el IRS lo toma como un robo, como que usted le está robando a su propio empleado, pero también le estás robando al gobierno al mismo tiempo. Así que por eso es que estos casos son los más bravos, cuando la empresa o el restaurante le debe impuestos de retención de salario de los empleados, son los más bravos. Así que a mí me tocó hacer una reunión urgente, una reunión muy seria, donde me tocó dar malas noticias. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba hablando con la Revenue Officer, o sea, con la oficial del IRS, la persona que tiene el caso, me comentó de que este caso ya tiene 3 años. O sea, el IRS ha tratado de negociar o de lidiar con este problema con los empresarios, con el restaurante por 3 años ya, y resulta que esta es la última oportunidad que el IRS le está dando al restaurante para ponerse en regla, para ponerse al día, que ese es básicamente mi trabajo, tratar de ayudarles a ponerse al día, llegar a una negociación, de repente un plan de pago, y ellos van a tener que cambiar de la persona que le está manejando la contabilidad, porque resulta que la persona que le está manejando la contabilidad no es contadora, es una preparadora de impuestos. Así que imagínese un restaurante que genera más de $1 millón al año en ventas, haciendo contabilidad de impuestos con una preparadora de impuestos. Pues obviamente esta es parte de la razón por la cual este restaurante está a punto de ser eliminado por el IRS. La persona, la Revenue Officer, me indicó de que si no podemos llegar a un acuerdo, tal vez porque el cliente no está poniendo de su parte, ella va a hacer un DOJ Injunctive Relief, un Department of Justice, o sea, Departamento de Justicia, va a involucrarse y van a hacer un Injunctive Relief, que es básicamente, en palabras simples y rápidas para entender, básicamente lo que el IRS va a hacer es cerrar ese negocio, cerrar el restaurante. ¿Por qué? Porque los dueños del restaurante no se quieren poner al día, o sea, no están poniendo de su parte, están confiando en el trabajo de una persona que no es calificada para llevar la contabilidad y para llevar los trámites que se tienen que hacer. Ahora tenemos que ponernos al día, de repente les va a tocar cambiarse despedir a esa persona y contratar de repente a nuestra empresa, a nuestra firma contable. Obviamente ellos ya saben quién soy yo, saben que tenemos la experiencia. Ya yo estoy platicando con el IRS y negociando este caso, así que les conviene a ellos contratar a nuestra firma, y ya lo están hablando, o sea, ya están tomando serias decisiones para despedir a la persona que está manejando la contabilidad actualmente, y nos van a contratar, si Dios quiere, a nosotros para que le podamos ayudar. Pero el problema no termina ahí. El problema es todavía más grave que esto. ¿Por qué? Porque en el 2025 resulta que la persona que le está llevando la contabilidad a este restaurante
nunca hizo ninguno de los reportes que tenía que hacer durante todo el año 2025 y nunca hizo ningún pago de retención de impuestos. O sea que hicieron la nómina, hicieron la retención de impuestos de los empleados, pero nunca reportaron y nunca pagaron nada en todo el año 2025. Así que cuando sometamos los reportes trimestrales de la nómina del 2025, esta deuda de más de $150,000 se va a disparar, y encima de que se va a disparar, le van a aumentar penalidades e intereses. Así que va a ser una deuda inmensa. Ahora, como si esto fuera poco, resulta que el problema no termina ahí. O sea, el problema es todavía más grave de lo que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque el cliente me firmó un poder para yo investigar con el estado de Maryland cómo está la situación. Y resulta que también tienen una deuda tributaria con el estado de Maryland. La deuda tributaria con el estado de Maryland están separadas en dos categorías. La primera categoría es la retención de impuestos de los empleados, que fue la que yo hablé hace un poco, del lado federal, pero también del lado estatal. O sea que a Maryland le deben $47,620. Esta es la deuda actual con el estado de Maryland de retención de impuestos de nómina, pero esto no incluye 2025 porque resulta que la misma persona que estaba llevando la contabilidad de este negocio, de ese restaurante en el 2025, tampoco hizo los reportes trimestrales del estado de Maryland. Así que esta deuda de $47,620 se va a aumentar cuando reciban los reportes del 2025, que los vamos a rescatar y los vamos a someter. Y luego el estado de Maryland le va a aumentar penalidades e intereses. Así que esta deuda se le va a aumentar. Y el problema no termina ahí. También tienen deuda de las ventas, que estamos hablando, el sales tax, ¿verdad? El impuesto por ventas. Un restaurante tiene que colectar el 6% de la venta de comida y el 9% sobre la venta de licor. Pues resulta que este restaurante, a la fecha de hoy, tiene una deuda tributaria que tiene que ver con las ventas, y el total suma a $84,927. Esto es encima de las otras deudas, y a esta deuda también le vamos a tener que aumentar la deuda del 2025 porque la persona que estaba llevando la contabilidad nunca hizo los reportes sobre las ventas del restaurante de todo el año 2025. O sea que tenían a una supuesta contadora que en realidad no era contadora, era preparadora, haciendo un trabajo terrible. Ahora, yo no sé qué pasó ahí. Obviamente es muy fácil echarle la culpa a esta persona, porque también de repente la culpa los tienen los dueños, los empresarios, y eso yo lo tengo muy claro. Pero cuando usted le está llevando contabilidad a una empresa, a un negocio, a un restaurante, sea quien sea, y si usted ve que hay un problema grave de flujo de dinero, esa parte yo la puedo entender, de que a ella se le salió de sus manos, se salió del control, porque ese control más que todo lo llevan los empresarios, o sea, los dueños. Pero como mínimo debió haber reportado las cantidades, o sea, como mínimo debía haber hecho los reportes trimestrales para que el Estado por lo menos tuviera esa información, que a la fecha de hoy no la tiene, y a nosotros nos toca rescatar toda esta información. Así que, resumiendo,
este restaurante le debe al IRS más de $150,000, más lo que le va a deber del 2025, más penalidades, más intereses, más la retención que este restaurante le debe al IRS. Dijimos, ¿cuánto fue lo que dijimos? En impuestos sobre la venta, $84,927. La otra hoja, no sé, se me perdió por acá, la tenía. Pero bueno, es mucho dinero lo que se le está acumulando. Así que, señores, ya veo que se me acaba el tiempo, pero regreso la semana que viene. Aquí voy a estar con ustedes con mucha información. Los dejo y chao. Si usted le debe dinero al IRS, si le notificaron que le harán una auditoría, probablemente no puede dormir tranquilo, porque el IRS le puede embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias y hasta afectar su trámite migratorio. Afortunadamente tenemos en nuestra comunidad a JV Tax and Accounting Services. Más que una firma contable, es su tranquilidad. Jimmy Vargas es uno de los pocos hispanos en el área que es licenciado por el IRS para representarle en su caso legal de impuestos. Hola, soy Jimmy Vargas, hispano como usted. Tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarle con su caso con el IRS. Muchos dueños de negocio contratan a JV Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y así llegamos al final de su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas, programa auspiciado por JV Tax and Accounting Services. No se pierda un programa similar el próximo miércoles de 3 a 3:30 de la tarde por esta su Radio América, la emisora diferente.